ayuda de memoria, acompaña en la misma columna de mercaderías, y cuando tenemos una venta, en vez de IVA crédito fiscal, tenemos IVA débito fiscal, que acompaña en el movimiento, en la misma columna, a ventas. ¿Está bien? Bueno, en este caso, ¿el IVA de cuánto es? De 315. De 315, exacto. En este caso no ponemos componentes financieros, porque en este caso estábamos pagando en efectivo, digamos. Entonces no va a haber ningún interés explícito ni implícito. Y el valor que nos queda 1815. serían los 1815. Perfecto. Bueno, después tenían el 30 de ese mismo mes, compraban otra mercadería a otro proveedor a 850, más IVA, dice, en cuenta corriente a 30 días. Pero el operador le ofrece, en realidad él no compró en efectivo, pero si compró en efectivo, un descuento del 2% sobre esos mismos 850, o sea, sobre el valor neto, en operaciones de contado. Entonces, ahí, ¿qué tendríamos? Mercadería. Mercaderías, como en el anterior, perfecto. Tendríamos otra de las cuentas que utilizamos siempre, que es, ¿cuál? El IVA. Tienen el IVA, que en este caso sería crédito fiscal, porque es una compra. ¿Qué más? Teniendo en cuenta que es cuenta corriente a 30 días. ¿Un proveedor? Proveedores. Proveedores. También. Aumenta el pasivo. ¿Y qué tendríamos, además de esto? Teniendo en cuenta lo que plantea la Descuento. Claro, en ese caso tendríamos un componente financiero implícito a devengar, igualmente. Nosotros ese descuento no lo aprovechamos porque no pagamos en efectivo, sino en cuenta corriente, entonces vamos a tener un interés implícito, ¿está bien? Bueno. La mercadería, ¿a qué valor le tenemos que colocar, como siempre? A 850. No, 800 Al valor de contado, de contada, sí. que sería de cuánto. Porque 850 es el valor al que nosotros la compramos, que era a 30 días. ¿Cuánto hubiera sido el valor de contado si hubiéramos aprovechado ese descuento? El 2% hay que sacarle. Claro. $833.000, ¿puede ser? 833. 33. Sí, 833. 833. Ahí la diferencia entre ese y el otro valor que teníamos sería el componente financiero implícito, que en este caso sería de 17 pesos. De 17 pesos. 17. Y ahí el IVA que nos da es de 178,50. Está bien, 178,50. Y acá nos quedan proveedores, me quedó mal escrito. Proveedores, el total que sería de... Profe, o sea que el descuento, eso que nos perdimos, que queda Claro. como un interés. Y en realidad, cuando nosotros mostramos el componente financiero implícito, estamos mostrando que en realidad, si bien pactado no hay un interés explícitamente, hay un interés implícito, porque nos están ofreciendo un descuento si nosotros realizáramos la operación de contado. ¿Está bien? Entonces ahí hay encubierto un interés, que es el que mostramos con la cuenta, en este caso, de componentes financieros implícitos a devengar. ¿Está bien? Proveedores serían 1028,50. 1028,50. 28,50. Bueno, y ahí ya terminaríamos. Este era cortito solamente para distinguir el tema del componente financiero. Y le pedía al final que hagan los devengamientos, ¿no? Tenían que hacerlos del interés. Los componentes. No recuerdo si estaba en la consigna. Sí, hay que hacerlo de vengamiento. Bueno, y para hacer los devengamientos es lo mismo que hacíamos que cuando trabajábamos con intereses a devengar.
En este caso, como es una operación de compras, cuando vengamos, ¿qué cuentas utilizaríamos? Con el devengamiento se va a generar un resultado positivo o un resultado negativo. Positivo. Si es una compra, sería, a ver, ¿hay alguna otra opinión? Negativo. Claro, es negativo porque a la que le están financiando es a la empresa que está realizando la Claro. compra, ¿está bien? O sea, para nosotros Ahí va a está. ser un resultado negativo. En la venta, los resultados que devengan, en el Claro. caso de los intereses, serían positivos, porque ustedes están haciendo la venta y después, en definitiva, ustedes van a ser los que van a cobrar esos intereses, ¿está bien? Como para hacer ese razonamiento. Bueno, en este caso serían resultados negativos. Entonces, si es resultados negativos, ¿dónde lo colocaríamos? ¿En el debe o en el haber? La cuenta de resultados. En el debe. En el debe. El de- Entonces, en este caso no colocarían la devengar, sino colocarían componentes financieros negativos, ¿puede ser? Puede haber otras denominaciones, lo importante es que coloquen una cuenta que sea de resultado negativo, y como contrapartida, ¿qué tendríamos en el devengamiento? El componente a devengar. En la devengar, El de- exactamente. Tienen que utilizar la misma denominación, o sea, puede haber distintas denominaciones, pero una vez que eligen una, tienen que utilizar la misma que utilizaron antes cuando incorporaron esa cuenta en las operaciones de compra, perdón. Profe, ¿y si Bueno, hay y en alguno- este caso no había muchas complicaciones porque en realidad, ¿cuál podríamos devengar de estos componentes que reflejamos en la contabilidad? El primero. El primero del primero nuevo, porque el otro es el mismo Primero día, o sea, nueve. no tendríamos devengado nada Claro. de este último. Entonces devengaríamos el primero y devengaríamos el mes completo, ¿está bien? Sería el total. Ahí, bueno, no tendría muchas complicaciones. Ahí en otros casos habíamos visto sí que tenían que devengar porque tenían, digamos, distintos días de las distintas operaciones para ir devengando. Bueno, esto sería respecto a este práctico. Después tenemos el otro. El otro ya pasamos de compras a ventas. Después no se preocupen porque vamos a volver, porque después cuando veamos costo vamos a ver todos juntos operaciones de venta y compra nuevamente y el costo. Bueno, ahí les dejo proyectar este. Así seguimos con el otro. Bueno. El otro tenía una... a ver, tenía una primera parte que es un poquito más teórica, como para que ustedes revean un poco las presentaciones, los temas de la bibliografía, y después tienen la parte de registración. La primera parte, lo que plantea es lo relativo a una serie de afirmaciones que ustedes tienen que indicar, si son verdaderas o falsas, y como siempre, si es falsa, tienen que justificar por qué es falsa. Dice... en las operaciones de venta distinguimos dos momentos que pueden o no coincidir: la realización de la venta y el cobro del precio pactado. ¿Verdadera o falsa? Es verdadero. Es verdadera porque podemos ¿Verdadera? hacer una venta, claro, que sea al contado, y en este caso coincidirían las dos cosas, pero también podemos hacer una venta que sea financiada, entonces vamos a tener dos distintos momentos. Uno que es el de la venta, cuando nosotros hacemos entrega del producto o prestamos el servicio, y otro que tiene que ver con el momento del cobro que se va a dar después. El devengamiento, contablemente, lo vamos a reflejar en el momento de la venta, o sea, vamos a mostrar el resultado positivo en el momento de que se perfecciona la venta. Bueno, la otra dice, los ingresos por servicios deben reconocerse en los periodos en que se prestan. ¿Esa es verdadera o falsa? Verdadero. Verdadera, exactamente. Verdadera. Verdadera. Porque por la teoría del hecho generador, nosotros teníamos que reconocer el resultado de la venta
cuando entregamos el bien o cuando prestamos el servicio. Después decían, los gastos, y si estén o no relacionados directamente con un ingreso, se cargan al periodo en que se generan. Falso. Esa Claro, puede porque ser en ese- falsa. Claro, ¿por qué? Porque Podemos pagar teníamos, sí, podemos decime. pagar algún gasto que tengamos por adelantado. Claro, en este caso hace referencia al ingreso porque se acuerdan que cuando hablábamos de la parte de devengamiento, para ver cómo imputar, se acuerdan que primero teníamos que ver si era un resultado, primero el resultado positivo teníamos que ir a ver cuál es el hecho generador. Y ahí teníamos distintas situaciones, dependiendo de si era un servicio, si estábamos vendiendo un bien, etc. Y después, en el caso de los resultados negativos, se acuerdan que el primer, digamos, criterio era la asociación. O sea, si había una relación directa de un resultado negativo con un ingreso, entonces teníamos que imputarlo al mismo periodo en que habíamos imputado y devengado el resultado positivo. ¿Está bien? Por eso es falsa. En ese caso, el resultado negativo deberíamos imputarlo al mismo periodo en que se reflejó contablemente el ingreso. Después dice, la medición de variaciones patrimoniales originadas por venta de bienes y servicios las realizamos a valores del momento en que se efectúa la operación, según consta en los comprobantes respaldatorios. O sea, tenemos que tomar exactamente lo que plantea la documentación respaldatoria en los totales, o qué tenemos que tomar. No, es falso. Es falso, muy bien. Porque, Falso. porque, por ejemplo, cuando estábamos viendo en el caso anterior que veíamos los componentes financieros implícitos, ¿eso va a constar en el documento respaldatorio, en la factura, por ejemplo? No. No, nosotros tenemos que tomar el valor que sería de contado, sin, digamos, sin ningún componente financiero, ya sea implícito o explícito. Perfecto. Bueno, ahora vamos al otro, que era teníamos que tener en cuenta cuál era la documentación respaldatoria relacionada con ciertos hechos económicos, e indicar en su caso si eran duplicados o originales. Dice, recepción de mercaderías devueltas por un cliente por estar deterioradas. O sea, las vendimos, el cliente dice que hubo algún problema y están deterioradas, no están en condiciones, la devuelve. ¿Qué documentación tendríamos? Nota de crédito. Nosotros vamos a emitir una nota de crédito, entonces la nota de crédito sería duplicada o original. Duplicada. También existe la posibilidad de que nuestro cliente, digamos si es otra empresa, nos emita que para mostrarnos que entregó de nuevo ¿Un remito? el remito. En ese caso lo emitiría el cliente, entonces sería para nosotros, nos quedaríamos con un original. ¿Está bien? Después, ingreso de dinero como seña para una futura compra de mercaderías. Se entrega una factura. En este caso es una seña, entonces entregaríamos un recibo. recibo. Después dice, reparación de un equipo de computación y cobro al contado, teniendo en cuenta que la empresa se dedica a realizar servicios de reparación, digamos. Factura. La factura. Y como es al contado, también se puede dar la situación de que tenemos que entregar, ¿qué otra cosa? ¿Un ticket? Un recibo, ¿está bien? Después, ¿Se venta de entregan las dos mercaderías en cosas? cuenta claro, factura y también recibo, ¿está bien? Salvo que conste, digamos, la misma factura que se pagó de contado. Venta de mercaderías en cuenta corriente a 90 días. Ahí. Duplicado de factura. Exactamente, duplicado de factura. Eventualmente, en el caso que sean entregas digamos, se haga entrega de la mercadería vendida, también vamos a tener el remito. ¿Está bien? Bueno, y esa sería la parte más general que tenía al principio, y después tenía la registración de algunos hechos económicos vinculados con ventas, que eran más bien de tipo simple, porque después en el próximo práctico se va a complejizar un poco la registración. Bueno, ahora les dejo de proyectar acá y les comparto vamos haciendo entre todos la resolución.
Ahí se ve. Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, tenían, digamos, los datos generales de la empresa y les pedía que registren los distintos asientos que surgían de una serie de hechos económicos que les detallaba, y les aclaraba que la empresa registraba el costo en forma inmediata, o sea, hace la venta y registra inmediatamente el costo, para que tengan en cuenta cómo tienen que registrarlo. Bueno, la primera operación que les plantea es que el 8 de febrero se compran 10 computadoras a un proveedor a 20.000 pesos cada uno. Paga 100.000 pesos con un cheque del Banco Provincia, o sea, de la misma empresa que libra contra ese banco. Uy, ya nos está quedando poco tiempo. Y el resto en cuenta corriente comercial a 10 días. Ahí, ¿qué cuentas utilizaríamos? Esto más o menos es lo mismo que veníamos trabajando, porque en este caso es una compra. Banco. Mercadería. Primero mercaderías, como en Por todos los casos 200.000. anteriores. Acá, por 200.000. A ver, me falta un 0. Y teniendo en cuenta la forma de cancelación, en este caso es más simple porque no tiene IVA, ¿cuál sería las cuentas que utilizaríamos? Banco. Provincia. Banco, claro, sería banco, Banco Provincia provincia, y proveedores. cuenta corriente, Cuenta corriente, que en este caso, ¿qué pasa? Activo disminuye. Disminuye el activo, Por 100.000. exacto, por 100.000. Y proveedores. Y proveedores, como dice la compañera. Ahora vamos a hacer, puedo ponerlo en rojo porque no hay otro color. Y como decían, proveedores. Que era por la diferencia, ¿no? Que nos quedaba que, Sí, 100.000. que eran los 100.000. Ahí aumenta el pasivo. Exactamente, aumenta el pasivo. Después teníamos el 15 de febrero, ahí sí ya una venta. Vende 5 computadoras, de las que compramos en la fecha anterior, a 30.000 pesos cada una, cobrando el 70% al contado y el saldo en cuenta corriente comercial a 30 días. Ahí, ¿qué cuentas utilizaríamos? Acá ya estaríamos registrando un asiento de ventas, que tiene, digamos, otras Venta. cuentas. Por Caja. 105.000, Claro, aumenta el caja, activo aumenta el activo. ¿Está bien? por 105.000. Claro. ¿Y qué otra cuenta utilizaríamos? Deudores por venta. Deudores por Deudores por venta. ventas. Tengan cuidado con el tema de las cuentas, porque lo que por ahí veías que por ahí colocan, tengan en cuenta, tienen que, si por ahí no manejan bien todo el tema de cuentas, vuelvan con el tema de cuentas para ver cuáles son las cuentas que se utilizan en los distintos tipos de registraciones y cómo se denominan. Por ejemplo, cuando tienen dice, cuenta corriente comercial, bueno, eso si lo sigo repitiendo porque por ahí es un error que se sigue arrastrando, no se refiere a que estamos pagando, digamos, con banco, digamos, sino hace referencia a la cuenta corriente comercial. Entonces ahí vamos a tener que usar, depende si es compras o si es ventas, proveedores, deudores por ventas, puede ser también algún caso que tengan acreedores varios, etc. Bueno, muy bien. ¿Cuál sería la otra cuenta que nos faltaría? Mercadería. Ventas. Ventas. Acuérdense que Ventas. mercaderías la utilizamos ¿en qué asiento? Costo de Cuando mercadería. En el de costo de mercaderías vendidas, porque ese también es un error que por ahí se arrastra. Acuérdense que la venta, hacemos 2 asientos vinculados con la venta. Uno que es la venta en sí, donde vamos a poner la cuenta de resultado positivo, que es ventas, y la forma en que se canceló esa venta o que cobramos esa venta, y otro asiento, que es el de costo, donde vamos a reflejar el resultado negativo y la disminución de la cuenta mercaderías. ¿Está bien? Bueno, en este caso, ventas, ¿por qué importe lo colocaríamos? 150.000. 150. 150.000, perfecto.
Y la contrapartida en el debe, ¿cuánto sería? En caja, 105.000 105.000 105.000, que serían el 45.000. 70%, eso me fue un cero de más, y 45.000. deudores por Sí. ventas 45.000, ¿Qué ¿está pasa? bien? Porque era la diferencia. Bueno. Como la empresa lo que planteaba es que se registraba el costo inmediatamente después de realizar cada venta, lo vamos a registrar ahora, ¿está bien? Entonces, ¿cuáles serían las cuentas que colocaríamos acá para reflejar el costo de esta venta del 15 de febrero? Costo de mercadería vendida. Costo de mercadería vendida, yo acá siempre hago como una síntesis para que quede más corto, que es la cuenta de resultado negativo. 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 Y la contrapartida sería, como habíamos Mercadería. dicho antes, sería mercaderías, que es un activo que disminuye. Acá como es fácil, o sea, no tiene complicaciones para que ustedes puedan, digamos, determinar el costo rápidamente, tienen una sola compra. Entonces acá, nosotros acuérdense que cuando colocan el costo, ¿qué valor van a poner? Digamos, qué precio van a buscar, digamos. El Valor que de Que se compra. compró. El de compra, acuérdense, el costo de incorporación que tiene esa mercadería, o sea, no van a colocar, porque es un error frecuente, el mismo valor de la venta, porque si colocan el mismo, entonces no estarían reflejando el costo. En este caso, entonces, ¿cuánto sería? Teniendo en cuenta que se 100.000. venden 5 100.000. computadoras. Está bien. 100.000. Serían los 100.000, muy bien. O sea, serían el valor que tenían individual en cada computadora en la compra, multiplicado por la cantidad de computadoras que se vendieron. Bueno, a ver si alcanzamos a llegar al otro porque se está por terminar eso. Bueno, después, el 24 de febrero, vende una sola computadora a 35.000, recibiendo en ese caso un documento a 30 días por el total de la venta sin intereses. ¿Ahí qué cuentas utilizaríamos? Proveedores. Deudores por venta. Documento. Y es, No, a ver. ahí está acercándose. Todas las Documento. opciones. Documentos a cobrar. Claro, porque es un documento. Cuando es un Documento. documento, Sí. no es deudores por ventas, porque deudores por ventas es cuando es cuenta corriente comercial, sin documentar. Entonces sería documentos a pagar o a cobrar. A cobrar. A cobrar. A cobrar, Aumenta el porque, activo. claro, es un activo. Y la otra cuenta sería Venta. ventas, Ventas. perfecto. Ventas, que es la de resultado Resultado positivo. positivo. Bueno. ¿Por qué importe sería? ¿Qué importe teníamos en esa operación? Era una sola, ¿sí? 35.000. Eran los Sí. 35.000 directamente. ¿Y el costo de cuánto sería? Eso fue un cero. De 20.000. Claro, como es una sola de 20.000. Volvemos a repetir, sería el mismo formato de asiento. ¿Está bien? Tienen costo de mercadería vendida y mercaderías. Acuérdense que va por separado, un lado el costo y el otro la venta. En este caso, perdón, disminuyo el activo. Y me habían dicho que era de 20.000. 20.000. 20.000. Bueno. Ahora nos queda la del 25, ¿no? El 25 dice que vende la totalidad de las computadoras que le quedaban en existencia, porque algunas ya vendió y que habían sido compradas el 8 de febrero. A 4 150.000, entonces le quedan. 4 le quedan. claro. 4. Y cobra, perfecto, y cobra 20%, tiene una mezcla de todas las cuentas para que utilicen todas las cuentas, 20% en efectivo, 30% con un cheque que le entrega al cliente, cuenta por ciento con pagaré, sin intereses, y el 10% restante en cuenta corriente a 30 días sin interés. Entonces ahí tenemos un mix de cuentas. ¿Qué tenemos? Acá. Caja. Caja vamos a tener. ¿Qué más? ¿Venta?
Valores a Claro, ventas depositar. lo vamos a tener acá abajo, ventas va a ir en el haber, ¿se acuerdan? Sí, profe. ¿Qué más vamos a tener? Recibe un cheque también. Ahí que tendríamos Valores a Va, depositar. valores a depositar. ¿Qué más? Documentos a cobrar. Documento a cobrar. Documentos a cobrar. ¿Y qué nos faltaría? Deudores por venta. Y deudores por ventas. Ahora se nos va a cortar, ya les aviso porque si no voy a quedar hablando sola. Ya se nos va a cortar porque estoy menos de un minuto me queda. Así que bueno, directamente lo cierro, así si no se nos corta así abruptamente. Hacemos un descansito de 10 minutos y volvemos. Así terminamos con este y después les muestro una presentación. El asiento al que nos habíamos quedado y bueno, si van incorporándose, los vamos aceptando. En realidad creo que éramos 20, un poquito más. Pero bueno, todavía no se conectaron todos. ¿Ahí se ve bien? Sí, profe. Bueno, estábamos en el del 25 de febrero. El importe que vamos a colocar en ventas, ¿de cuánto sería? De 150.000. De 150.000, perfecto. Vamos a esperar a que ingresen los que están en lista de espera. Bueno, dijimos entonces en ventas 150.000. Y ahora sí teníamos un mix porque eran dos distintos porcentajes. En caja, ¿cuánto sería? 30.000. 30.000, porque era el 20% era, ¿no? Sí, profe. Después el 20%, recaudación, sí, en valores a 20%. depositar, 45.000. 45.000, en ese caso eran, se nos fue un cero acá, además, el 30% y después el 40% con un pagaré. 60.000. 60.000 en documentos a cobrar, y nos queda el resto, que sería en deudores por venta, Por venta. que es un 15.000. importe de, ¿cuánto? 15.000. 15.000. Bueno. Acá lo que nos faltaría es determinar el costo, ¿no? En este caso, el asiento de costo es de la misma manera que registramos nosotros. Vamos a tener la cuenta de resultado negativo Costo de mercadería. y mercaderías. ¿Está bien? Y acá sí, lo que tenían que ver cuántas eran las que le quedaban, que son las que vendieron. ¿Cuántas eran? Quedan 4, 80.000. Quedan 4 que son 80.000, perfecto. Bueno. Y ahora nos quedaba, eso fue el 25, pero el 26 le devuelven una computadora que es la que se había vendido el 24 de febrero, que era una sola. Porque no coincidía, digamos, con la calidad, bueno, comentario. Y en este caso nos aclaran que la empresa utiliza para registrar estas devoluciones la cuenta regularizadora. ¿Se acuerdan que para registrar las devoluciones de ventas podíamos utilizar, digamos, directamente, utilizar las mismas cuentas que se utilizaron en la venta, reversando parcialmente la venta, o la otra alternativa era utilizar una regularizadora?
Como usa la regularizadora, ¿qué cuentas deberíamos utilizar para reflejar la devolución de las ventas? Devoluciones de venta. Claro, vamos a utilizar devoluciones. Estoy dando ingreso a los chicos. Devoluciones. Ah, me quedó, falta. Devoluciones de ventas o sobreventas. Esta era una regularizadora, pero era regularizada en una cuenta de resultado positivo. Y la otra cuenta, ¿cuál sería? Anticipo del cliente. En este caso, ¿con qué se había cancelado ¿Venta? esa operación? Ah, no. Era un con documento. Entonces, documento a cobrar. claro, dejaríamos de tener ese documento a cobrar. Porque no había sido en efectivo. Y sería por el mismo importe que nosotros realizamos la venta, que serían estos 35.000, ¿está bien? Sí. Si no utilizáramos esa cuenta regularizadora, ¿cómo nos habría quedado el asiento? Ventas, documento a cobrar. Exactamente, ventas, pero en vez de colocarla en el haber como lo utilizamos normalmente, la tendremos que colocar en el debe. ¿Está bien? Para reflejar debe. esa devolución de ventas. Y acá lo que tiene es que nosotros, como reflejábamos el costo inmediatamente de que se realizó la venta, vamos a tener que reversar igual el asiento de costo, porque ya habíamos mostrado la venta y el costo. Entonces, ahora vamos a tener que reversar las dos cosas, la venta y el costo. Y en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo lo mostraríamos si estábamos reversando ese asiento de costo? Mercadería. Mercaderías, que en este caso, ¿No? en vez de disminuir el activo, aumentaría porque vuelven a ingresar. ¿Y la otra cuenta cuál sería? Costo de mercadería vendida. Claro, costo de mercadería vendida, que sigue siendo de resultado negativo, pero en este caso, en vez de reflejarlo en la columna del debe, como va normalmente, lo vamos a reflejar en la columna del haber. En algunos casos, en alguna bibliografía, incluso les cambian la clasificación y la colocan como resultado positivo. En realidad sigue siendo un resultado negativo, nada más que estamos reversando. Y por el mismo importe que habíamos reflejado el costo, que habían sido los 20.000. ¿Está bien? Porque estamos reversando. Estamos realizando lo que se denomina como un contrasiento, una reversa de asiento. Bueno, y ahí ya terminaríamos. ¿Está bien? Teníamos la primera que era una compra, después tenían las ventas donde reflejaban posteriormente a la venta el costo, y en este caso tenían el ejemplo para que registraran una devolución de ventas, para que vieran cómo se registra esa devolución de ventas. Bueno, y esto sería todo de este práctico, que ya ahí lo completamos, que es el 17. ¿Puedo dejar de proyectar acá esto o alguien está todavía copiando? Una consulta. Sí. La devolución de mercadería vendida, ¿con qué cuenta se refleja? Acá con devolución de ventas. Ah. Y Claro, porque digamos, por eso era lo que decíamos, ¿se acuerdan que había dos opciones? Para reflejar la devolución de ventas podías utilizar las mismas cuentas, como si fuera una reversa, en este caso no sería parcial, sino total, porque te devuelven la única computadora que habías comprado, o utilizar la cuenta específica que sería devolución de ventas o sobreventas. O te puede tener otras denominaciones, pero hace referencia a la devolución de ventas. Y en este caso utilizábamos, como nos pedían la consigna, esta cuenta y no ventas directamente. Si no, les quedaría acá ventas y la otra cuenta sería la misma. Y acá, como habíamos reflejado en este caso el costo, también reversamos el costo que habíamos reflejado, porque en realidad esa mercadería vuelve a ingresar, digamos, a nuestro activo. okay. Bueno, yo mañana les voy a dejar otro trabajo práctico sobre ventas también. En ese caso, como
el anterior, que se acuerdan que ustedes empezaron con uno de compras, sin IVA y sin intereses, bueno, y después tocamos uno que ya tiene IVA, y agregan algún ejemplo que tenga algún interés. En este caso lo mismo, mañana les voy a dejar otro práctico, que es sobre ventas igual, pero en ese caso ya van a tener IVA, o sea, te van a tener que calcular en este caso el IVA débito fiscal, y puede haber que haya algún ejemplo, algún caso que tengan intereses también. Y ahora lo que vamos a ver es una presentación para ir avanzando con los temas, de otro de los temas que nos faltaba ver, que es lo relativo al costo de cómo determinar el costo de las mercaderías vendidas. Nosotros hasta ahora hemos trabajado con casos que son simples y que tienen o solamente existencia inicial o solamente tienen una operación de compra, entonces no hay dificultad a la hora de determinar el costo porque tienen un solo precio. Pero bueno, ahora vamos a ver, digamos, otras alternativas que tienen que ver con la situación esta de que vamos a tener compras con distintos precios. Bueno, acá dejo de proyectar esto y les voy a proyectar una presentación. Acá me preguntan en qué parte está la teoría de cuentas. Las cuentas las estamos viendo, digamos, en cada una de las presentaciones, y ahí van a ver cuáles son las que se utilizan en cada registro, pero como ya habíamos hablado, digamos, en la plataforma tienen un libro específico que es un manual de cuentas, donde van a encontrar todas las cuentas y la forma en que se utilizan. Van a encontrar cómo se clasifican, cómo se utilizan, incluso hay asientos modelo de operaciones en las cuales se usan esas cuentas en general. Bueno, les proyecto lo relativo a la presentación que les había comentado. Bueno, para lo que es la determinación del costo de mercaderías vendidas, tenemos distintas alternativas. Cuando hablamos de determinar el costo, estamos hablando de cómo vamos a calcular, digamos, cuál es el costo de los bienes que estamos vendiendo. Existen dos sistemas posibles de inventario relacionados con la determinación del costo: el sistema de inventario permanente y el sistema de inventario periódico. Cuando hablamos del sistema de inventario permanente, estamos hablando que la empresa cuenta con un registro que se va actualizando permanentemente sobre lo que son las existencias que tiene de bienes de cambio. Es decir, que la empresa vuelca en un registro, después vamos a ver que son las fichas específicas, que son de stock, todas las operaciones que tiene con los bienes de cambio. O sea, si compra, lo vuelca en la ficha. Cada compra la vuelca en la ficha a medida que va registrando. La operación de compra va volcando en estos registros específicos la cantidad que compró, el precio que compró, entonces tiene stock actualizado. Cuando vende, igual lo registra en el momento en que realiza la venta, y entonces, en cualquier momento puede ir y mirar su registro y ver cuánta existencia tiene en stock y cuál es el costo de cada una, entonces puede determinar cuál es el costo de cada una de las ventas. Y después está lo que se denomina como sistema de inventario periódico. El sistema de inventario periódico es aquellas empresas o entes económicos más en general que no cuentan con este registro actualizado permanentemente, y entonces para determinar el costo de las mercaderías vendidas requiere conocer cuál es la cantidad de existencias que le quedan en stock a fecha de cierre de ejercicio, que es el momento en el que se realiza, en general, en la mayoría de los casos, el recuento físico de todas las existencias que hay en stock. En el sistema de inventario permanente, bueno, esto ya lo habíamos hablado un poco, utilizamos estos registros que se actualizan permanentemente, son registros auxiliares, que se denominan como fichas de inventario o de stock. Entonces, para cada tipo de bien con el que opere la empresa y realice ventas, va a tener una ficha de stock distinta. O sea, si tiene, por ejemplo, 2 productos, va a tener 2 fichas de stock. Si tiene 50, va a tener 50 fichas de stock. Y tiene que elegir luego un método de costeo. En el caso de la identificación de las entradas y salidas de los bienes, en unidades físicas no es muy problemático porque lo único que se realiza es, o sea, partimos de un saldo inicial, le sumamos las compras, la cantidad que compramos, y obtenemos el stock actualizado en cantidades.
Después vendemos, entonces a ese stock actualizado le restamos las unidades que vendemos. Entonces, lo único que implica es una operación matemática de suma y resta para mantener las existencias actualizadas en unidades. En cuanto a la complejidad, está vinculada con qué valor le vamos a asignar. No tanto a las entradas, porque conocemos cuál es el valor al que compramos, que va a ser el de contado, sin IVA, etc. Pero el problema es cuál es el valor que le vamos a dar de salida a los bienes cuando vendamos. Porque nosotros no vamos a comprar y todas las compras van a ser al mismo precio, al mismo valor. Vamos a tener distintos valores, o sea, hacemos una compra, vamos a tener un valor, después compramos a ese mismo proveedor en otro momento y vamos a tener otro valor. Bueno, entonces ahí está la dificultad de cuál es el valor al que vamos a tomar cuando realizamos el costo, cuando tenemos distintas compras con distintos precios. Bueno, acá lo que les hace es, primero, recordar que cuando damos entrada en estos registros, al igual que en la contabilidad, el precio que tomamos es el de contado, o sea, no incluye componentes financieros implícitos, y tenemos que adicionar cualquier sacrificio económico adicional que es necesario para poner el bien en condiciones de ser comercializado en este caso. Es decir, que acá vamos a tener que incorporar, al igual que cuando hablábamos de la registración de compras en general, todo lo que tiene que ver con fletes, seguros, etc. Y cuando vamos a hablar de salidas, hay dos posibilidades generales, una que es la identificación específica, y esto digamos, se puede realizar cuando se trate de bienes que son muy fáciles de identificar porque son muy distintos, y cuando manejamos pocas unidades, o cuando la empresa tenga un sistema que le permita reconocer específicamente lo que estamos vendiendo, cuál es la compra de origen del bien. O sea, por ejemplo, ustedes cuando ven las empresas que tienen un sistema de código de barras, lo que hacen es ingresar todo el stock con estos códigos de barras, y entonces cuando dan salida y realizan una venta, van a poder saber específicamente ese producto, esa unidad con ese código interno X, a cuál compra corresponde y a cuál precio yo lo voy a tener que imputar. Entonces, en ese caso, teniendo esa posibilidad, entonces no habría complicación de cómo valorizar la salida, porque vamos a reconocer específicamente ese producto que estamos vendiendo, a cuál precio lo compramos. Como eso en la mayoría de las empresas no sucede, tenemos que ver cómo vamos a tomar los valores. Entonces existen, en el caso de bienes homogéneos, o sea que tengan características iguales o similares, tres alternativas para determinar el costo. Una es WEPS, la otra es PEPS y la otra es PPP. También en alguna bibliografía lo pueden encontrar con las siglas en inglés, que van a ser distintas. Bueno, acá vuelve a hacer un repaso de lo que hablábamos de identificación específica. Y después tenemos la opción PEPS, que significa primero entrado, primero en salir. Y se basa en el supuesto de que las primeras unidades compradas son las primeras que son vendidas. No significa que estemos vendiendo justamente las primeras que compramos, pero partimos de ese supuesto para realizar todo lo que tiene que ver con la registración y la determinación del costo. Y después la otra alternativa es WEPS, que es último entrado, primero en salir. Y el supuesto es el contrario. Se considera que la mercadería adquirida más recientemente, o sea, la última que adquirimos, es la primera a la que se le va a dar salida. El último es el precio promedio ponderado o costo promedio ponderado, que lo que hace es asignar, en vez de las otras alternativas anteriores, directamente un valor promedio a cada producto, y entonces asignar para dar salida a los bienes a ese valor promedio. En este caso no se trata de un promedio simple, o sea, no vamos a sumar los tres precios que tenemos y lo vamos a dividir en tres, sino que vamos a ver cuántas unidades tenemos a cada precio, y eso sí lo vamos a sumar y lo vamos a dividir en la cantidad de unidades que tenemos. En este caso, tiene la ventaja de que, bueno, rápidamente nosotros vamos a poder determinar el costo más rápidamente que en los supuestos anteriores, porque ya vamos a tener el promedio determinado previamente. En cuanto a la comparativa de los métodos, como en general los precios siempre tienden a subir, si utilizamos el método PEPS, vamos a valorizar la salida de los bienes, o sea, el costo, al valor más bajo, porque va a ser el de los primeros precios. Y en el caso de WEPS, va a ser a la inversa.
¿Está bien? Vamos a valorizar el costo de las mercaderías a los últimos precios, entonces el costo va a ser más elevado por esa alternativa. Bueno, y después, bueno, esto también va a provocar diferencias en cuanto a cómo van a quedar evaluadas las existencias finales. Acá lo que se les plantea es un ejemplo en donde tienen una ficha de stock de un producto, de uno solo, y van a tener acá la carga de las distintas operaciones que se dan respecto a ese producto. Primero, si ustedes tienen existencias iniciales, les indica, digamos que tienen existencias iniciales, van a tener que colocar la fecha de inicio, van a colocar, en este caso en el detalle o el concepto, existencias iniciales, y acá, como no hay ninguna entrada ni salida, van a completar solamente las últimas columnas, que son las de existencias, o sea, la existencia actualizada del stock. En este caso son 10 unidades a 34 pesos, que les da un total de 340. Acá, después ustedes tienen una compra, entonces como es una compra, van a colocar en la ficha de stock, en las columnas que dice entradas. ¿Está bien? Entonces acá tiene una compra de 20 unidades a 36 pesos. Luego, ustedes van a ir actualizando el stock, pero como son distintos precios, no van a mezclar todas las unidades, van a seguir manteniendo separadas, van a dejar las 10 a 34 y después van a agregar 20 a 36, se ven que están separadas. Luego van a totalizar solamente para conocer cuál es la cantidad de stock actualizado, de acuerdo al registro, y cuál es el costo total, solamente de estas dos columnas. Bueno, en este caso tienen después otra compra adicional, entonces en otra fecha colocan acá compra. Acá nosotros no tenemos detalle, pero si tuvieran detalle acá colocarían no solamente compra, sino también la documentación respaldatoria de esa compra. ¿Está bien? Si tienen una factura, van a colocar factura, el tipo de factura, el número del comprobante. Bueno, acá hacen otra compra a otro precio, entonces van a seguir acumulando, van a tener 3 compras con 3 distintos precios. Esto no lo mezclan porque si no, no van a poder utilizar las alternativas de PEPs y WEPs. Acá no está el ejemplo, pero bueno, se los aclaro porque por ahí después en los prácticos se aparece. En el caso de que ustedes, por ejemplo, tengan un flete o otro gasto activable, también lo van a tener que completar, incorporar en la ficha de stock. En ese caso, colocan la fecha en donde se realiza, digamos, la operación o el hecho económico de donde surge esta situación de que hay un flete u otro gasto activable, colocan el concepto, que podría ser, por ejemplo, fletes, y en este caso volcarían información respecto al costo total, que seguramente lo van a tener, y ustedes van a tener que determinar el costo unitario, porque en realidad, digamos, van a tener que determinar cuánto es el flete por unidad. Bueno, ese valor lo pondrían acá en esta columna de costo unitario, y en unidades no pondrían nada porque no es que están agregando más unidades, sino que están incrementando el valor de esas unidades que ya tenían. Por ejemplo, si acá en vez de una compra fuera el flete de estas operaciones, acá colocarían los 570, suponiendo que fuera ese el flete, y el costo unitario de 38, acá no colocarían nada, porque sería sobre las mismas 20, y en ese caso lo que harían era incrementar el valor de estas 20, colocarían las 20, serían igual, pero acá le incrementarían el valor, tomarían este valor que tiene acá, más lo que les corresponde por flete. ¿Está bien? En el caso que hubiera alguna devolución, van a ir en las mismas columnas, o sea, por ejemplo, si nosotros tenemos una compra y después hay una devolución de compras, se colocarían las columnas de entradas, pero restando. ¿Está bien? También, de acuerdo a la bibliografía, hay otras opciones, pero nosotros acá utilizamos esa porque nos parece como más sencillo de visualizar. O sea, lo que sea devolución de compras, se va a restar de la columna de entradas, van a ir restando. Si yo devolviera todo esto, debería ir restando, digamos, todos los importes. Y si hay una devolución de ventas, también tendrían que restar de la columna de salida. Bueno, eso, otros supuestos que no están previstos en este ejemplo. Bueno, después, en este caso, partiendo de que tienen una existencia inicial de 2 compras, van a determinar el costo, suponiendo que tienen una venta de 20 unidades. Y acá tienen la opción, o sea, esto estaría formando de la misma parte de la misma ficha de stock, lo separo para que vean las distintas opciones. Si es PEPs, primera entrada, primero en salir, como vendieron 20, tienen que tomar de lo que tienen en existencias las más viejas. Entonces van y ver cuáles son las más viejas, son estas 10 a 34. Una vez que consumen todas las 10 a 34, tienen que seguir con el precio siguiente, que sería 20 a 36, pero como son en realidad 20 las que están vendiendo, no 30, vamos a tomar solamente estas 20, 10. 10 a 36, que nos da 360.
Después hacemos la sumatoria de acá, de todo lo que vendimos, y el total. Este total de acá sería el costo de esta venta que estamos reflejando en la ficha de stock. ¿Está bien? Serían 700 pesos por la alternativa PEPS. Después lo que tienen que hacer es actualizar el stock. Para actualizar el stock tienen que tener en cuenta que, como empezaron, digamos, por estas ya no están más. Las 10 a 34 no existen. Me quedaron solamente a 36, y como eran 20 y vendí 10, me quedan solamente, digamos, la diferencia. ¿Está bien? Después, en webs es al revés. Es último entrado, primero en salir. Entonces, en vez de empezar de arriba, como habíamos hecho en esta, vamos a empezar de abajo. O sea, vamos a consumir primero las últimas, que serían esas 15 a 38, y después lo que me resta para completar las 20, las tomo del precio siguiente. ¿Está bien? Del último siguiente, que serían a 36. Ahí completo los 20 y me da en este caso un costo de venta de esa operación de 750. Ahí nuevamente voy y actualizo el stock. ¿Está bien? En este caso las que voy consumiendo de abajo, entonces serían estas 15 a 38 no están más, me van a quedar solamente de estas y de estas. ¿Está bien? Y después la última alternativa, que es la del precio promedio ponderado, que es, en el caso de la existencia inicial sería lo mismo, pero a partir de que realizan una compra van a tener que calcular el promedio. Para calcular el promedio toman este 340 más los 720, que me va a dar el total, y lo dividen en las unidades que le quedan en stock acumulado, que serían 10 más 20, que serían 30. Ahí les va a sacar un promedio. Después tengo otra compra, la vuelco en la columna de entradas. En existencia vuelvo a sacar otro promedio. Acá sumo este más esto, me da este valor, y lo divido en las 45 que serían el stock de unidades actualizadas. Eso me va a dar otro costo promedio. Luego, como tengo una venta, en este caso es más simple la parte de la determinación del costo, porque ya tengo calculado el promedio. Entonces directamente tomo el total de las 20 que vendí y lo multiplico por el costo que tenía promedio ponderado, digamos. De acá, y ahí ya me va a dar el costo total. Luego actualizo, teniendo en cuenta cuál es el stock que me queda luego de restar estas 20. ¿Está bien? Bueno, en cuanto a la registración, la forma de registración es la misma que habíamos visto, o sea, vamos a tener la cuenta de resultado negativo y la disminución del activo, o lo que va a variar va a ser el importe que vamos a imputar dependiendo de cuál es el sistema de inventario que estemos utilizando, y el método de costeo que estemos utilizando específicamente. ¿Qué pasa cuando hay diferencias de inventario? Cuando nosotros manejamos un sistema de inventario permanente, como sabíamos que vamos a tener el stock actualizado en cada operación, luego de cada operación, cuando vayamos a hacer el recuento físico que se realiza al cierre de ejercicio, vamos a saber cuál es la cantidad de unidades que deberíamos tener como resultado de ese recuento. ¿Está bien? Pero lo que puede suceder, y muchas veces sucede, que es que no coincida lo que tenemos en el registro con lo que tenemos en el inventario, las cantidades del inventario. Las causas de esas diferencias pueden ser muchas. Lo que vamos a tener que es indagar en cuál es la causa. Puede haber roturas, haber pérdidas, desapariciones, robos. Una vez que determinemos la causa, que sepamos que no es un problema de registración, o sea, que no tengamos un problema en la ficha de stock porque esté mal registrado, lo que vamos a hacer es actualizar los registros. O sea, vamos a reflejar en lo que tenemos registrado, en nuestros registros internos, tanto en la contabilidad, a través del libro diario y el mayor, como en los registros de las fichas de stock. Entonces lo que vamos a tener que reflejar, en la mayoría de los casos, bueno, también puede ser que sea una situación donde nos tengamos un sobrante, lo normal es que tengamos un faltante, y eso va a generar un resultado negativo, que va a ser imputable al periodo en que, digamos, se realizó la comercialización, digamos, de esos bienes. Y vamos a determinarlo de acuerdo a el sistema de costeo que estemos utilizando. O sea, si tenemos una diferencia de inventario, que estamos utilizando sistema de inventario permanente, que es la única posibilidad en que vamos a identificar que existe una diferencia de inventario, y método PEPS, vamos a tener que ir a tomar de las existencias cuál es el valor que nos queda, y cuál es el precio más viejo, y ahí vamos a determinar el resultado que sería la diferencia de inventario. Eso lo vamos a tener que ajustar en el libro diario y en la ficha de stock, que en la ficha de stock vamos a tener que reflejar en la columna de salidas.
para que nos quede actualizado. Después está la otra alternativa. Lo anterior era todo por inventario permanente. También tenemos la opción de inventario, de sistema de inventario periódico. Entonces, como decíamos, el sistema de inventario periódico determina el costo una vez que tenemos la información del recuento físico de las unidades al cierre de ejercicio. En este método se supone que todo lo que teníamos en existencia y que compramos, hay solamente dos alternativas. O sigue estando en existencia, que es lo que recontamos, o lo vendimos, o sea, lo vamos a imputar a costo de mercadería vendida. De este enfoque lo que nos determina es esta fórmula que dice que el costo de mercaderías vendidas es igual a la existencia inicial más las compras netas de devoluciones, o sea, si hay devoluciones las tenemos que considerar, menos las existencias finales. ¿Sí? En las existencias iniciales es un dato que lo vamos a sacar de lo que es digamos, el saldo inicial de la cuenta de mercaderías al inicio del ejercicio. Las compras va a ser todas las adquisiciones que realizamos en el periodo que estamos analizando, y las existencias finales se refieren al valor que tienen esas existencias que recontamos en el inventario al cierre del periodo. En este método, uno de los problemas es que no podemos determinar faltantes o excedentes, o sea, sobrantes de mercaderías, porque no tenemos una información actualizada de cuál es digamos, la cantidad que nos debería quedar en stock de cada uno de los productos. Entonces eso genera cierta distorsión porque lo que haya de faltante lo vamos a imputar directamente por la fórmula al costo de las mercaderías vendidas. Y en cuanto a lo que es la cuenta y cómo registrar las compras, en este método existen dos alternativas. Una, que es no utilizar cuenta de movimiento y registrar, como registramos normalmente, todas las compras en la cuenta de mercaderías, y al cierre, cuando tengamos que aplicar esta fórmula, ir a desglosar digamos, de lo que sería el mayor, cuáles son las compras que corresponden al ejercicio, y la otra alternativa es utilizar una cuenta de movimiento. Acuérdense que las cuentas de movimiento son aquellas que luego, al cierre de ejercicio, trasladan su saldo a otra cuenta principal. Cuando utilizamos cuenta de movimiento, en vez de registrar todas las operaciones de compra del ejercicio y colocar cuenta de mercaderías, utilizaríamos una cuenta que se denomina compra o compra de mercaderías, que es de movimiento. ¿Para qué? Para que se nos haga más fácil a la hora de aplicar la fórmula, porque ahí directamente, en vez de ir de nuevo a la cuenta de mercaderías, la cuenta de mercaderías solamente tendría el saldo inicial, lo tomamos, luego vamos al mayor de la cuenta compras, al saldo que tiene acumulado a fecha de cierre, ahí se lo tomamos para la fórmula, y entonces nos simplifica, digamos, de dónde buscar la información. En este caso, con cuenta normal de activo, tendríamos, por ejemplo, este ejemplo básico, mercadería a caja, y con la cuenta de movimiento tendríamos compra de mercaderías de movimiento a caja. Cuando utilizamos cuenta de movimiento, luego de que realizamos los controles y utilizamos la información para determinar el costo de las mercaderías vendidas, tenemos que trasladar el saldo de la cuenta de movimiento a la cuenta principal. Entonces tenemos que hacer un asiento adicional que sería mercaderías, que debita, y compra de mercaderías que acredita. Y ahí trasladamos todo el saldo que tenemos acumulado de la cuenta compras, que nos tiene que quedar a final de ejercicio con saldo 0. Bueno, una de estas cuestiones que tenemos que analizar es cómo evaluar esas existencias finales. Ya vimos dónde tomábamos las existencias iniciales, de dónde tomábamos las compras, nos falta ver de dónde tomamos el valor de las existencias finales. Las existencias finales vamos a tener información del inventario, o sea, cuántas son las unidades que nos quedan en stock, y el problema es que tenemos que asignarles un valor. Y para eso podemos utilizar, al igual que en los casos anteriores, el método PEPS o WEPS. Para no complicarlos, porque es complejo pensarlo o digamos, razonarlo, digamos, cuáles PEPS y WEPS a la hora de aplicar la fórmula, vamos a decir así, vamos a decir, la alternativa es una, evaluar a las existencias finales a los últimos precios, o sea, si nosotros evaluamos las existencias finales a los últimos precios, el costo en realidad lo estaríamos imputando al de los primeros, sería PEPS, y la otra alternativa es evaluar las existencias finales a los primeros precios. O sea, si nosotros evaluamos las existencias finales a los primeros precios, significa que el costo lo vamos a terminar por la otra alternativa, que sería WEPS. Pero bueno, para no complicarlos, lo vamos a plantear de esta manera, y cuando se los plantee en algún práctico, van a estar planteados de esta manera para que sea más simple. Bueno, acá les plantea, digamos, esto de que estábamos hablando, cómo quedarían evaluadas las existencias, y les da un ejemplo en este caso.
en el cual, partiendo del mismo ejemplo que tenían antes en la ficha de stock, determina el costo por diferencia de inventario teniendo en cuenta cuál es la existencia inicial, cuáles son las compras y cuál es la existencia final para determinar el costo de las mercaderías vendidas, tomando en un supuesto los primeros precios y en el otro supuesto los últimos precios. Después, otro tema que está relacionado con esto es el valor límite de los activos. O sea, ningún activo debe exponerse digamos, en informes contables por encima de su valor límite, que es el valor, digamos, lo que se denomina como el valor neto de realización. O sea, los bienes de cambio, por determinadas circunstancias, pueden caer por debajo de este valor por estar dañados, por ser obsoletos, por otros motivos, y entonces en ese caso vamos a tener que exponerlos como límite con el valor neto de realización. Sería el valor que vamos a obtener en el caso de que obtengamos algún tipo de ingreso, o cuál sería el ingreso esperado que obtendríamos de estos bienes en las condiciones en las que los tenemos, digamos. Bueno, y esto sería todo. En cuanto a lo que tiene que ver con la parte de costo. Por ahora yo les voy a dejar solamente un práctico de ventas, y la semana que viene sí ya vamos a empezar a trabajar con prácticos de costo, van a tener para determinar el costo por las distintas alternativas, y bueno, y ahí van a volver de nuevo a ver la parte de compras y la parte de ventas, porque van a tener que registrar operaciones de compra, de venta, determinar el costo y trabajar, en algunos casos con la fórmula, y en otros casos con las fichas de stock. Y bueno, ahí van a tener distintas situaciones, por ahí hay alguna en que haya alguna devolución, alguna en que tengan un flete, y bueno, van a tener que ir volcando esa información en lo que tiene que ver con las fichas, por ejemplo. Bueno, y eso sería todo por hoy. Ya nos vamos a ver la próxima semana. El lunes igual me voy a conectar un rato para los que tengan por ahí alguna duda de, digamos, de estos temas que estuvimos viendo ahora o anteriormente. Me voy a conectar a las 20 aproximadamente. Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Bueno, profe, Besos. gracias. Gracias. Adiós. Chao, chao.